Ministerio Internacional Casa de Santidad presenta Seguimos y espero hoy terminamos nuestra serie de predicaciones que se llama Preparación para la vejez y la muerte. Hoy es nuestra parte 4. Si no has visto partes anteriores, te invito a que visites nuestra página web que es micasadesantidad.com o nuestro canal YouTube que se llama Ministerio Internacional Casa de Santidad. Allí van a poder encontrar primeras 3 partes en video. Es muy importante, hermanos, que sepamos dónde vamos. Es muy importante, hermanos, que recordemos que nuestra vida es temporal en este mundo, que tiene tiempo definido, que es muy corta. La palabra de Dios dice que es como vapor. Aquí está y luego no está. Pero también sabemos que toda la edad de humano es hermosa, tanto como bebé, tanto como niño, adolescente, joven, viejito. Todo Dios, vimos en Eclesiastés 3:11 que Dios lo hizo todo hermoso a su tiempo. Y dice que puso eternidad en corazón de nosotros, de los humanos. Por eso dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan días malos. Nosotros tenemos costumbre a clamar a Dios cuando ya están días malos. Y aquí, cuando ya está algo sucediendo, cuando enfrentamos enfermedad, reto, algo económico, algo de salud, lo que sea. Pero dice la palabra que debemos de acordar de nuestro Creador antes que llegan estos días. Eso desde los días de nuestra juventud, para que llegamos a enfrentar nuestra vejez bien preparados. Última vez estábamos estudiando la carta de apóstol Pablo a su discípulo Tito, y en capítulo 2, 1 al 5, estábamos viendo que apóstol Pablo le está mostrando o instruyendo a su discípulo dar sana doctrina. La sana doctrina es la que cómo se manifiesta con sanos ancianos y sanas ancianas, las personas de sano testimonio. Y vez pasada estábamos concentrados estudiando los ancianos. Y hoy vamos a hablar un poquito, entre otras cosas, vamos a hablar de las ancianas, cómo deben de ser las ancianas. Entonces, versículo 3, Tito 2, vamos a leer del 3. Asimismo, las ancianas deben de ser reverentes en su conducta, no calumniadoras, ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno, que enseñan a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser prudentes, puras, hacendoras en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Apóstol Pablo le está enseñando a su discípulo Tito lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Porque no importa cuánto conocimiento tú puedes acumular, y muchas veces buen conocimiento, pero tiene que producir en ti la doctrina sana. ¿Produce qué? Vez pasada vimos la vida sana. Vez pasada lo dijimos juntos. La doctrina sana produce una vida sana. Otra vez. La doctrina sana produce una vida sana. Por eso vamos a ver cómo son las ancianas según la doctrina sana.
Primero dice versículo 3, las ancianas deben de ser ¿qué? Prudentes o reverentes en su conducta. La palabra reverentes es la palabra katastema, es conducta. Katastema es la conducta, recuerdan, hay una palabra casta también que la estamos usando. Y conducta significa actitud, significa rodamiento, significa comportamiento. Entonces, ¿cómo debe de ser la conducta de una anciana sana, de una mujer sana? Espiritualmente sana, dice en primer lugar reverentes. Entonces esta palabra, que es la palabra hierópretes, que significa como escúchanlo bien, como corresponde a las personas consagradas a servicio de Dios, como vasos sagrados. Cuando en el templo, recuerdan, habían vasos sagrados, no los ocupaban para ninguna otra cosa, solo para servicio de templo. De hecho, cuando Nabucodonosor llegó e invadió a Jerusalén en el año 605, y él llevó junto con los nobles del pueblo, llevó los vasos sagrados. Primero, siempre lo que hace Satanás en nuestra vida, trata de robar lo más sagrado, que es nuestra relación con Dios, es nuestra separación para Dios. Él siempre quiere mezclarnos con algo más. Santo y profano quiere mezclar, pero cuando santo se mezcla con profano, ya se profanó. ¿Están de acuerdo? Por eso dice Dios que no se puede mezclar, porque no puede servir a los dos. Entonces, una mujer espiritualmente sana es una mujer que su conducta corresponde a vaso sagrado del templo. Es una mujer que actúa, viste, se porta y habla como consagrada a servicio de Dios. Muchas veces me preguntan a las mujeres cómo una mujer debe de vestirse, una mujer que teme a Dios. Yo siempre digo, tú imagínate ante el trono de Dios. ¿Te sientes cómodo la forma como te vestiste? ¿Por qué? Porque nuestra conducta incluye todo. Y aunque para Dios en realidad no importa la ropa, porque Él nos ve y con ropa y sin ropa, y cuando nacimos y cuando estamos en el vientre de la madre, pero nosotros como templo de Dios debemos de ser consagrados, porque cuando andamos ya no solo presentamos a nosotros mismos, presentamos a Él. Amén. Entonces, cuando tú escoges tu ropa, cuando escoges tu forma de vestir, tu estilo, tú vas a pensar, ¿será eso digno? ¿Eso presenta cómo es mi Dios? Hazte la pregunta, ¿eso cómo gente me va a ver? ¿Ve a Dios en mí? ¿Ve la santidad de Dios en mí? Es muy importante. Pero aquí especialmente está hablando de las ancianas, porque no sé si ustedes han conocido, pero hay unas ancianitas que quieren detener su juventud. Y en su edad de 60, 70 años siguen vistiendo como adolescentes. Y obviamente se ven muy tristes, porque hasta la gente burla de ellos. ¿Han conocido personas así? Sí, porque en realidad nuestra juventud física no se va a poder detener. Vimos en predicaciones anteriores que nuestro templo, esta casita, se está ¿qué? Deteriorando, y un día vamos a entrar a la eternidad. Por eso, mis hermanos, dice, deben de ser
reverentes, como vasos sagrados, consagrados a Dios. Luego, siguiente lo que dice, no calumniadoras. Una palabra muy importante, quiero que ustedes pongan mucha atención. Dice que mujeres no sean calumniadoras, y la palabra calumniador en griego es, ¿alguien sabe o no? Se van a desmayar. Es diabolos. Calumniador en griego es diabolos. De ahí proviene la palabra diablo, porque él es calumniador. Entonces, como dice en el original, que las ancianas no deben de ser diablas. Tiene mucho sentido ya, ¿no? Ajá, ya se entiende mucho mejor. Y vamos a ser sinceros, hermanos, que muchas hermanas se portan como diablas. ¿Por qué? Porque con su lengua, con sus actitudes, con su forma de todo decir de la forma para provocar disgusto en otro. Yo sé que cuando no nos va a gustar todo en una congregación, porque somos muchos, y como somos muchos, somos en diferente nivel de madurez espiritual. Unos ya tienen más tiempo, eso no significa que son más maduros necesariamente, pero muchos son más maduros, unos un poquito menos, unos crecen más rápido, otros menos, es normal. Pero nunca vamos a estar a 100% a gusto con todo. En primer lugar, ¿saben por qué? ¿Quién me puede decir por qué? Porque yo no soy medida perfecta de lo bueno. ¿Sí me explicó? Sí, amén. Cuando yo llego a un lugar y cuando no me gusta algo, no es necesariamente que otro está mal. Puede ser que yo no estoy bien. No soy una persona perfecta. Y no todo va a ser según mi medida. Yo cuando en la cocina, cuando yo entro a trabajar en la cocina, soy muy rápida. No me gusta perder tiempo en la cocina, entonces cocino muy rápido. Pero no todos cocinan muy rápido y está bien. Aquí de hecho ya mis hermanas no me dejan entrar a la cocina, me corren, dicen, pastora, ve de aquí, déjanos trabajar según nuestro ritmo, lo que está perfectamente bien. No todos, Luis me dijo, Val, no todos van a ir según tu ritmo. ¿Sí me explico, hermanos? Y está perfectamente bien. Eso no significa que uno está bien y otro está mal. No todos somos iguales. Entonces, cuando llegamos a una congregación, en primer lugar, no todo nos va a hacer parecer bien porque nosotros no somos medidor perfecto. Dilo, yo no soy medidor perfecto. Yo no soy medidor perfecto. Y en segundo lugar, hay otros igual que yo. Los demás son igual que yo, que no son perfectos. Por eso nos reunimos para buscar la perfección de Dios. Amén. Entonces, mis hermanos, mucho cuidado con su lengua, que no seamos como diablo, que no literalmente dice que no seamos diablos. La palabra diablos proviene de dos palabras, dia y bolos, el que trae divisiones por medio de la calumnia. Es un escarnecedor, es el hombre que se opone a la causa de Dios, es el que agarra y hace papel del diablo para destruir la obra de Dios. Aquí en la congregación tuvimos que enfrentar con la gente, hermanos, que deliberadamente iban a las casas de los demás y decían cosas negativas para causar disgusto,
para levantar rebeldía en otro. Decían cosas, unos decían, iban a las casas, es que son judaizantes, sin saber que son judaizantes. Iban con otros, les decían, es que son legalistas, sin saber, ni siquiera ni saben el significado de la palabra. Iban con otros y decían todavía más cosas. ¿Cuál es el propósito, hermanos? Dividir. Cuando una persona va a la casa de otra persona o va con otra persona y calumnia, ¿saben con cuál propósito? Dividir, causar rebeldía en otro para que empiece a rebelar. ¿Saben de qué estoy hablando? Por eso debemos de estar bien firmes en la verdad, hermanos, y no permitir que ningún diablo o diabla se mete a nuestra cabeza para causar rebeldía en nosotros. Cuando hay algo está mal que no te parece en la congregación bíblica, tú tienes todo derecho y obligación ir y confrontar a la persona la cual es responsable por esto. No ir a la casa de fulanito y de otra persona y de otra persona. Según la palabra, tú vas directo con la persona responsable por lo que te parece no bíblico y pedir cuentas. Es bíblico pedir las cuentas, si sea pastor, si sea pastora, si sea líder de alabanza, si sea líder de niños, quien sea, o nada más con un hermano. Tú tienes todo derecho sin temor que no te va, que te vas después de eso caer mal. Tú tienes todo derecho y obligación pedir las cuentas, pero no ir con los demás a causar calumnias, llevar calumnias para causar ¿qué? Divisiones. ¿Sí me explico, hermanos? ¿Vemos la diferencia? Por eso las mujeres, mis hermanas preciosas, no seamos diablas. Hay muchas mamás o suegras que han destruido los matrimonios de sus hijos, porque iban con sus hijos y decían, tú mereces la mejor, esa no te sirve. O ese tu esposo tuyo no sirve para nada, bótalo y te busca un buen hombre. Hermanos, muchos han hecho esto, pero la palabra es muy clara. Dejará hombre a su padre y a su madre, y con quien casó que lo aguante, porque era su ¿qué? Decisión. Amén. Y más que te duele como a madre, si no te piden consejo, ¿qué haces? Calladita, te ves más bonita. ¿Cómo? Te ves más bonita y más que tu lengua ya tiene. Pero calladita, te ves más bonita. Entonces, hermanos, es muy importante que seamos prudentes. Queremos ser ancianas llenas del Espíritu Santo. Amén. No te piden consejo, no lo das, pero vas a tu cuarto secreto y todo le derramas al Señor, y el Señor, el que sabe lo que es secreto, lo trabaja para que hasta se manifiesto. Bendito sea el nombre del Señor. Que no sean esclavas de mucho vino. Eso dice por sí mismo. Que no sean borrachas. Perdón por la forma que digo, pero es así. Una mujer llena del Espíritu Santo, en Efesios dice muy claro que no se emborrachan, pero sean llenos del Espíritu Santo, porque son dos cosas incompatibles. Borrachera y el Espíritu Santo no son compatibles. Por eso en el principio decía que tu conducta sea reverente. Una persona borracha, ¿vieron una persona borracha con conducta reverente? Claro que no. Seamos llenos del Espíritu. Y luego dice, ¿qué debe de ser una anciana? Dice, mira,
que enseña que lo bueno. La palabra bueno está hablando lo que es bueno en los ojos de Dios, lo que es según la palabra de Dios, que enseña a las jóvenes. ¿Quién puede instruir más a una mujer joven que una mujer anciana llena del Espíritu Santo? Claro que sí, es solo una mujer anciana, pero ¿qué debe de enseñar? No ir con una mujer soltera y decir, sabes que ya no te casaste, tal vez ni te vas a casar, mejor vete y embarázate de alguien para que por al menos tengas un hijo. Pero hasta eso ha pasado, hermanos. Y algunos de ustedes son testigos de esto. Eso no es del Espíritu de Dios, es del espíritu de diablos, hermanos. Porque eso causa pecado en las personas. Y dice, ¿qué enseñan a las jóvenes? Que amen a sus maridos, que amen a sus hijos, a ser prudentes, puras, limpias. Si tú ves a una mujer soltera que tal vez no ha casado en la edad que normalmente es aceptado que case, en lugar que de darle consejos para destruir su pureza, su santidad, el orden de Dios, dile, ¿sabes qué? Dios te va a honrar. Tú te has guardado en el Señor. Señor te va a honrar. Señor tiene para ti un plan perfecto. Apégate a Dios, guárdate, refúgiate, aunque es difícil estar sola. Sí es difícil estar sola, pero a final de cuentas no estamos solas. Si tenemos a Dios, lo tenemos todo, tenemos divina shalom, donde nada nos hace falta, donde nada está perdido. Y si tú no estás completa en Dios antes de casarte, jamás te vas a hacer completa en matrimonio. Porque el marido no va a llenar esa eternidad que Dios puso en tu corazón. Solamente Dios lo puede llenar. Es un lugar para Él. Por eso, mis hermanos, enseñan a las jóvenes a ser prudentes, puras, hacendoras en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Nosotros como mujeres obviamente tenemos una fisiología muy única por nuestras hormonas. Y en realidad cuando en cierto periodo del mes nuestras hormonas se revientan está bien decirse, se suben al tope, y nosotras empezamos a actuar de una forma lo que parece inadecuada, y sí lo es inadecuada. Pero Dios nos creó de tal forma que podemos desahogarnos con nuestras emociones para que no tengamos tensión interna. Es la razón porque hombres tienen más embolias, tienen más infartos, porque ellos no obtienen esta estructura hormonal para sacarlo como nosotras. ¿Sí me explicó? No vamos a meter mucho allá, pero es mucha diferencia. Por eso hombres muchas veces, aunque parecen tranquilos, pero como todo se cose por dentro, más fácil caen en embolia, tienen infartos, tienen enfermedades cardiovasculares, críticos, diabetes, y etcétera, etcétera, porque todo lo traen por dentro, mientras mujer lo explota y ya hizo a todos miserables, pero ella ya está contenta. ¿Cierto, hermanas? Ahora, las mujeres ancianas deben de enseñar a las mujeres jóvenes cómo tener dominio propio, porque hormonas no son excusa para estar ofendiendo a todo el mundo. ¿Sí me explico? Entonces, está como las mujeres ancianas ya han pasado esta batalla, ya han aprendido, y
En realidad, la generación, yo sé de mi mamá, estoy segura de hermana Anita, de hermana Aida, ellas ni tenían chance ni decir que saben que estoy en esa época de mi mes y que no me molestan y no me hablan, porque a nadie importaba. Tenían que cumplir con sus obligaciones y estar contentas, ¿cierto o no, hermanas? Yo sé que es así porque hoy ya somos los que ya sabemos más de estructura, de fisiología de mujer, nos hacemos muchas excusas también, usamos como excusas. Pero la palabra de Dios nos enseña que es fruto del Espíritu, uno de los frutos del Espíritu es dominio propio, es saber someterte hasta en este periodo de mes a el Espíritu de Dios y no permitir que yo voy a hacer lo que quiero y ustedes me tienen que aguantar. ¿Sí me explico, hermanos? Claro que tenemos que entender uno a otro, tenemos que cubrir uno con otro con amor, pero tenemos, gloria a Dios, por el Espíritu Santo. Y las mujeres ancianas, dice precisamente, tienen que enseñar a las mujeres jóvenes. ¿Sabes qué? No te hagas, no es para tanto. Sométete a Dios en oración, descansa donde necesitas, pero no permitas que por estos días tú hagas miserables a todo el mundo. Amén. Entonces eso es labor de una mujer anciana, con su ejemplo, con la palabra, con la experiencia, con unción estar enseñando. Es muy importante cuando nosotros ya llegamos a la edad madura, que aprendemos que se nos desocupa tiempo. Ya los hijos se fueron de la casa, ya se nos desocupó más tiempo. Por eso muchos papás sufren de ese lo que se llama de nido vacío. ¿Y ahora qué hago? Cocinaba para 6 y ahora no. Y cuando estaban hijos en la casa, los papás entre ellos ni hablaban. Y hijos se fueron y ahora, ¿y tú quién eres? Ya se dan cuenta que tienen que vivir 2 personas, que ya no hay donde invertir más esa energía. Entonces es muy importante, mientras tus hijos están en la casa, no te olvidas que tus hijos se van a ir. Y el que va a quedar a tu lado, si Dios da vida, va a ser ¿quién? Esposo. Y tu esposo y tu esposa siempre es prioridad antes de tus hijos. Por eso no descuidan sus relaciones, hermanos, porque cuando se van a ir sus hijos van a tener que aprender a vivir juntos. Y con la edad damos cuenta, hermanos, que tenemos más tiempo, se nos desocupa tiempo. Por eso es muy importante que aprendamos a invertir este tiempo, para que no caigamos en depresiones, para que no caigamos en desesperaciones. En primer lugar, es muy importante que aprendas a invertir tu tiempo en ministerio. Los hijos se van, entonces tú tienes tiempo para invertir en la obra de Dios. Eso puede ser ministerio musical, ese puede ser visita a los enfermos, ese puede ser ayuno y oración. Yo decía a las hermanas, las que ya no tienen tanta obligación de la casa, aquí, sabiendo más que tus hijos no son salvos, sabiendo que la vida es muy dura, tú puedes venir por al menos un día a la semana, postrarte aquí en la presencia de Jehová sin que nadie te interrumpa y estar intercediendo por tu familia, por tu iglesia, y etcétera, y etcétera. Te conocemos a viuda Ana, la que dice día y noche servía en el templo con ayuno y con oración. En el reino de Dios, hermanos, no hay pensionados.
Tú, sin importar tu edad, tienes que seguir trayendo el fruto. No hay edad, ninguna edad donde Dios dice, pues ya no espero fruto de ti. En contrario, más avanzado eres en la edad, más fruto se espera de ti. Amén. Y más Dios quiere ser glorificado en ti, mis hermanos. Entonces es muy importante que tú aprendas a invertir tu tiempo en las cosas de eternidad. También es muy bueno que tengas algún buen pasatiempo con la edad. Cuando dejas de trabajar, que tengas buen pasatiempo. Por ejemplo, cuando el marido estaba trabajando todo el tiempo y casi ni estaba en la casa, solo venía a comer cuando se retira y de repente se aburre y ve a ver qué tienes en la cocina, empieza a levantar qué hay aquí, y eso porque no está lavado, eso no está en su lugar, o viceversa, hermanos. Es muy importante que tú inviertas tiempo en lo que trae fruto. No sé lo que puede ser, pero según donde vives, según tus posibilidades, pero tú puedes inventar tu tiempo de leer usar tu tiempo, leer 10 capítulos o escuchar 10 capítulos de la Biblia al día, aprender versículos bíblicos de memoria. Tú puedes a tus nietos, a tus hijos estar explicando las verdades sobre la Biblia. Puedes aprender algunas manualidades, puedes empezar a cuidar a las abejas y lo que sea, mis hermanos. Pero tiempo debe de ser invertido y no desperdiciado. También en la edad avanzada es muy importante comunión con otros. Participa en los eventos de la congregación. Comparta las historias con tus nietos. Comparta las experiencias que viviste, cómo saliste, qué aprendiste. Y los peligros de este mundo es muy importante. Y aprende a ser físicamente activo. No te quedas amarrado a una silla, porque la silla se te va a chupar todas las fuerzas. No vas a tener ni ganas ni deseo de hacer nada. Entonces, mis hermanos, ya vimos cómo debe de ser la gente anciana. Ya vimos en qué se puede invertir tiempo. Ahora vamos a ver un poquito de las edades, nada más como repaso. Estábamos hablando, ya lo comentamos, que una persona de la edad más o menos de 20 a 40 años, que es tiempo de juventud, está en su tiempo de búsqueda. Y es un tiempo muy importante a descubrir y desarrollar tus dones. Es el tiempo cuando tú tienes que saber, descubrir qué vas a hacer con tu vida. Es de 20 a 40 años. Si tú hasta la edad de 40 años no lo has descubierto, mis hermanos, es muy probable que te vas a caer en la depresión. Por eso mucha gente pasa en esa crisis de la edad, ¿cómo se llama? Mediana, donde estás en años 40 y pasan crisis, y los hombres de repente sean infieles en esa edad, mujeres también, y empiezan a hacer cosas que son destructivas. ¿Por qué? Porque llegan a la etapa y dan cuenta que ya se está yendo juventud y yo todavía no viví, no hice nada. ¿Han escuchado a la gente decir así? Por eso es muy importante que en esta edad de 20 a 40 años tú ya sepas quién eres y a dónde vas. Cuáles son tus metas, cuáles son tus propósitos y cómo vas a llegar allí. Cuando ya estás en la edad de 40 a 60 años, ya es el tiempo de invertir en los demás.
Ya es el tiempo que estés, tal vez todavía estás desarrollando tu vida al mismo, pero ya sabiendo que ya lo que recibiste lo vas a invertir en otras personas. Si tú tienes 40 años y todavía no has descubierto tus dones y tu destino y crees que estás a buen tiempo, entonces tú todavía no tienes nada para dar a los demás. Y luego llega tiempo y tú piensas, ¿y ahora qué? Todavía, ya ni allá, ni acá. ¿Así me explico, mis hermanos? Por eso te urge, mis hermanos, poner las pilas, meterte con Dios y empezar a servir a Dios. ¿Cómo tú puedes descubrir tus dones, tus talentos? Tienes que probar a hacer todo. Yo cuando me convertí al Señor a 21 años, agarraba a hacer todo. No sabía, siempre desde chiquita quería ser maestra, pero agarraba todo lo que veía que tiene que ser: limpieza, traducción, cuidado, sea lo que sea. Y con el tiempo Dios te va moldeando y hasta afinando tu llamado hasta que tú llegas a tu destino principal, a tu propósito principal, descubres tu llamado y sigues haciéndolo. Muchos dicen, es que no sé qué Dios tiene para mí, y no hacen nada. Pero si tú vas por flojera, a ver qué Dios me va a decir hacer, no. La voluntad de Dios se descubre en movimiento. En el movimiento. Tienes que estar ocupado haciendo la obra del Señor. Tienes que estar ocupado aplicando, probando en eso y en otro, para que Dios te lleve a lo que Él tiene para ti, para que lo hagas. Sea un ministerio en la iglesia o sea una profesión dedicada a glorificar a Dios en otros lados, pero obviamente todos somos parte del cuerpo de Cristo y todos Dios espera que todos seamos activos dentro del cuerpo de Cristo. Todos sin excepción, porque en el cuerpo Dios tiene todos miembros trabajando para la cabeza que es Cristo Jesús. Amén. Y a la edad de 60, 80 años y adelante, según cuántos años Dios nos destinó, la palabra de Dios no da la edad definida, límite de la vida, aunque promedio en cada país ya tiene sus años, lo que hemos hablado en el principio, pero ya después de 60 años ya es el tiempo de libertad. Es el tiempo cuando ya pasamos todo a las siguientes generaciones, ya cuando solo trabajamos para invertir nuestra vida en la obra del Señor, en Evangelio y en las generaciones posteriores, para que también ellos descubren el plan de Dios para su vida. Amén. Amén. ¿Alguna duda hasta aquí? No. Muy bien. Ahora vamos a pasar a la última parte muy delicada de esta serie, que vamos a ver varios aspectos. Primero, vamos a pueden poner subtítulo, Cuidado en la vejez. El mandamiento de Dios dice muy claro: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Es un mandamiento inmovible, es un mandamiento inmutable, mis hermanos. Pero ¿qué hicieron judíos? Ellos inventaron un mandamiento de hombres
y para cancelar lo que es imposible, pero cancelar el mandamiento de Dios. Y ese mandamiento de hombres se llamaba Corbán. Y ahorita vamos a ver, era Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre. Entonces, ¿qué era ese Corbán? Según la Torá y según la enseñanza, los judíos eran responsables de estar juntando dinerito para cuidado de sus padres en la vejez. Pero ¿qué empezaron a hacer para evitar usar ese dinero para sus padres? Empezaron a decir y llevar ese dinero al templo y decir, ese dinero es Corbán, es dedicado al templo, entonces ya no puedo usarlo para cuidado de mis padres. Y por eso dice Cristo en Marcos 7:11-12. Marcos 7:11-12. Dice así: pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o la madre, es Corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejas hacer más por su padre y por su madre. Entonces, ¿qué hacían? Cuando ya los papás llegaban a sus días malos, según la palabra de Dios, los días de su vejez, los hijos, en lugar de ayudar a sus padres con lo que les corresponde, porque honrar a padre y madres no significa hacer todo lo que ellos dicen, significa ayudarlos en los tiempos de necesidad, significa cuando ellos ya no son capaces de proveer para sí mismos, no cuando no quieren, escúchenlo, porque también hay una tendencia que ya te di educación, ya manténgame. No se trata de eso. Si tú tienes salud todavía, tú puedes mantenerte. ¿Sí me explico, hermanos? Pero cuando ya no eres capaz de trabajar, ya tu salud no te permite, entonces es responsabilidad de los hijos a proveer para ti y cuidarte. Entonces, dice que inventaron esta ley, pues ya no puedo ayudarte, papá y mamá, porque es para Dios. Es el don para Dios. Y dice la palabra de Dios que pues en realidad ese dinero va a ser abominación para ti, porque Dios no va a ser glorificado a través de que tú rompas el mandamiento. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces, cuidar a los padres en su vejez, cuando no son capaces de cuidarse, es responsabilidad sagrada de cada hijo. De cada hijo. Es nuestra directa responsabilidad sagrada. Todos los que son hijos apuntando. Es nuestra responsabilidad directa, sagrada, a cuidar a nuestros padres en su vejez cuando ellos no son capaces ya de cuidarse. Eso significa, hermanos, que tal vez va a llegar el momento que cuando tú y tu esposo están trabajando, uno va a tener que dejar a trabajar y estar pendiente. Si tu papá, tu mamá necesita cuidado de 24 horas, tal vez vas a tener que trabajar, tal vez vas a ganar menos dinero, pero Dios te va a honrar. Porque estás honrando al mandamiento de Dios, estás honrando a tus padres. A los que honran a Dios, Dios honra. Bendito sea el nombre de Jehová. Hay casos, hermanos, donde una mujer puede cuidar a 10 hijos. Y hay casos cuando 10 hijos no quieren cuidar a su madre. Qué triste, hermanos. ¡Qué tragedia! Eso no debe de ser presente en el pueblo de Dios. Eso no debe de ser presente en medio de nosotros, mis hermanos, porque el mandamiento es sagrado.
No importa si tus padres son creyentes o no lo son, es tu responsabilidad sagrada a cuidarlos cuando ellos ya no se pueden. Ahora, hermanos, vamos a ver 4 asuntos importantes que tú tienes que discutir con tus hijos sobre tu vejez. Son consejos prácticos que les voy a dar. ¿Listos? Número 1. ¿Dónde vas a vivir cuando ya no te puedes cuidar a ti mismo? ¿Dónde vas a vivir? Es primero lo que tienes que hablar con tus hijos. ¿Dónde vas a vivir cuando no puedes cuidar de ti mismo? Es una cuestión muy importante, hermanos, porque muchos ancianos ya no son capaces de cuidarse de sí mismos, pero dicen, de mi casa no salgo. Y ponen a sus hijos a una situación muy difícil, porque los hijos tienen trabajo, o tienen su esposo, su esposa, sus hijos, tienen otras responsabilidades, pero tú no quieres ayudarles a cuidarte. Entonces llega el momento cuando tú tienes que estar dispuesto. Si tus hijos, para cuidarte bien, necesitan llevarte a su casa de ellos, tú tienes que dejarles hacerlo sin berrinches, sin show, porque es cooperación. ¿Sí me explico, hermanos? Porque yo entiendo, mientras tú puedes cuidarte tú mismo, gloria a Dios, quédate en tu casa. Pero si tú pones a tus hijos en una situación que ellos no pueden trasladarse tanto para estar pendiente de ti, tienes que estar dispuesto a pasar a vivir a casa de ellos. En su turno, los hijos tienen que proveer lugarcito. Aunque casa tal vez chiquita, pero tienen que tal vez con cortinas, con de alguna otra forma buscar para darle su espacio, aunque chiquito, a su padre o a su madre, a veces a los dos, mis hermanos. Es muy importante. Ahora, los que son hijos, es importante que hablan con sus padres y les digan, ¿sabes qué, papá? O ¿sabes qué, mi mamá? Cuando va a llegar el tiempo que tú no te vas a poder cuidar, quiero que sepas que cuentas conmigo. Es muy importante que lo digas a tus padres, porque muchos padres tienen temor. ¿Qué me va a pasar si mis hijos van a ver por mí? O tal vez cuando ves a alguien abandonado y tú piensas, ¿qué me va a pasar cuando yo estoy? ¿Si alguno de ustedes ha pensado? Claro que todos. Por eso los que son hijos, digan a tu mamá, digan a tu papá, ¿sabes qué? Cuenta conmigo. Yo te voy a honrar en tu vejez. Siempre vas a tener un lugar junto conmigo y no me vas a hacer de carga. Porque los padres más que se preocupan es de no ser carga de sus hijos. ¿Cierto, papás? Por eso, hijos, es tu responsabilidad de estar creando confianza. Aunque tú dices, es que mis papás no me cuidaron cuando yo era. No importa, eso no cancela el mandamiento. ¿Escuchas? Si tus papás no te cuidaron tal vez de la forma que tú querías o necesitabas, eso no cancela el mandamiento de honrar a los padres para ti. Por eso dile a tus padres, yo lo repito, papá, mamá, yo quiero que tú cuentas conmigo cuando me vas a necesitar. Había una familia que ya no les quedó de otra, llevaron a su mamá o su papá a su casa, pero no lo cuidaban. Le dieron
un platito así de madera y una cuchara así muy fea. Y él estuvo en la silla, en rinconcito todo el tiempo. Solo le tiraban comida allá. Y pasó tiempo y de repente el hijo de ese señor ve que su hijo pequeñito agarró pedacito de madera y con cuchillo está haciendo algo, armando algo. Y dice, ¿qué haces, hijo? Dice, papá, te estoy preparando tu plato cuando estés viejo. Para que tú, cuando mi abuelo muere, tú vas a estar en ese rincón. ¿Sí? ¿Me explico, hermanos? Cuidar a los padres en su vejez es mandamiento sagrado. Y no hay nada de circunstancias que lo cancela, ese mandamiento. ¿Estamos bien hasta aquí? Si ustedes preguntan a la mayoría de la gente, ya que los jóvenes todavía no lo piensan obviamente, pero ya la gente más grande, si tú les preguntas dónde quieren morir, van a decir junto a mis hijos. Quiero que mis hijos estén a mi lado cuando yo muera, ¿cierto o no? La estadística dice lo contrario. Mueren en hospitales, en los asilos, en las casas de los ancianos. Y la situación es muy triste. De hecho, mucha gente, al ser internada en las casas de los ancianos, mueren en los primeros 3 años. ¿Saben por qué mueren? De la tristeza. Mueren de la tristeza. Hijos, es muy importante que ustedes digan a sus padres, cuando ustedes están viejitos y no se pueden cuidar, mi casa está abierta para ustedes. Les voy a dar mejor lugar en mi casa. Si necesito cederte, mamá, papá, si voy a necesitar cederte mi cuarto, quiero que sepas que lo voy a hacer. ¿Lo escuchan? Es muy importante que estés levantando y construyendo esa confianza en tus padres para que puedan gozar llegando a la edad avanzada, en lugar de tener miedos, en lugar de tener temores, que pueden gozar sabiendo que cuentan contigo. Los que honran a sus padres van a ser honrados por Dios. Bendito es el nombre del Señor. Siguiente, hermano, es punto muy delicado que tienes que hablar con tus hijos, es terapia médica. Cuando tú por la edad vas a estar en el hospital, quieres que conectan las máquinas a ti, quieres ser reanimado cuando tu corazón se detiene, quieres ser mantenido por las máquinas, porque con tecnología de hoy las máquinas te pueden tener por años y años y años. Entonces tú tienes que explicar a tus hijos bien cuál es tu deseo. ¿Sí me explico, hermanos? Yo recuerdo que muchas personas, conocí varias personas que están tan amarrados a esta vida, que ya tienen toda la vida vivida y no quieren irse de este mundo y hasta torturan cuerpos para alargar 1 o 2 días. Claro que nosotros como hijos, yo como hija de mis papás, a mí me gustaría tener hasta un minutito más con ellos. Pero esta vez cuando visité a mi mamá y estaba orando, yo le dije, Señor, quiero que mi mamá viva una vida muy larga, pero solo si en buena salud. Para que ella no sufra. ¿Sí me explico, hermanos? Sí. No tiene caso sufrir donde ya no tiene caso sufrir. ¿Me explico? Sí.
Entonces tú con tus hijos tienes que explicarles, porque a veces los hijos también se sienten amarrados y no quieren dejarte ir, pero tienes que construir tú la fe en ellos, para que cuando llega tiempo que te dejan ir. Amén. Es un momento muy delicado, hermanos, pero tenemos que verlo. Es la vida. Porque luego llega un momento y hijos no saben qué hacer. Y están luchando. Claro que hijos quieren que tú tengas todo el tiempo con ellos, que vives eternamente con ellos. Pero llega el momento cuando hay que tomar decisiones. Los hijos tienen que asegurarse que los padres no van a morir en dolor, y especialmente dolor que se puede evitar. ¿Sí me explico? No hay que estar alargando dolor. Si ya hay tiempo de irse, hay que dejarlos ir, pero sin dolor, porque sí existe mucho medicamento para quitar el dolor. Número 4, hermanos, eso es lo que tienes que discutir con tus hijos, es precisamente preparación al momento de tu muerte. Y es muy delicado, muy difícil, y quiero que presten atención porque no son cosas fáciles, pero debemos de verlos. Hay un dicho que dice que la muerte es inevitable, nada más que no se sabe la hora. Entonces voy a darles unos 5 pasajes y con eso vamos a discutir unos momentos prácticos y terminamos. Eclesiastés 3:20. Eclesiastés 3:20 dice: todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. Cuando está hablando de nuestro cuerpo, es temporal. Tócate y dilo, es temporal. Es temporal, pues eso no es nuestra morada eterna, es nuestra morada ¿qué? Temporal. No te amares. Dice que está deteriorando y no podemos hacer nada. Siguiente pasaje, Romanos 14, 7 al 8. Romanos 14, 7 al 8. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo, pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Bendito sea el nombre del Señor. Si vivimos o si morimos, somos del Señor. Gloria a Dios. Primera de Corintios 15, versículo 19, muy importante versículo. Primera de Corintios 15, 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Hermanos, nosotros como hijos de Dios no debemos de tener miedo de morir. ¿Por qué? Porque ese tiempo de vida no es nuestro destino. Aquí estamos solo de paso. Entonces, mis hermanos, si tenemos mucho miedo de morir, tenemos un problema. Significa que no tenemos fe. Nuestra tarea es desarrollar nuestra fe, entender que somos del Señor. Si vivimos o si morimos, es de suma importancia. Hebreos 9:27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Está establecido que ¿qué? Que mueran. ¿Cuántas veces? Ahí les va cuento de reencarnación. Una vez. ¿Cuántas veces? Una vez. Y después
Por eso, si tú todavía crees en los cuentos de reencarnación, mi hermano, arrepiéntate, olvida y cree en la verdad, en la palabra de Dios, una vez. Entonces, mis hermanos, lo seguro es que vamos a morir. Nada más que no sabemos cuándo, unos antes, otros después. Y yo recuerdo, yo tenía como 4 años, le pregunté a mi mamá, ¿y cuántos años te lleva mi papá? Y ella dice 5 años, y yo 4 años. Ay, significa que papá va a morir 5 años antes que tú. No crean que de repente recuerdo eso y me da miedo. Era lógica de niño, no define cuántos años va a vivir mi mamá después de mi papá, pero Dios define nuestra vida. Los días son contados y vienen de parte de Él, y claro que nos gustaría gozar nuestros seres queridos más tiempo, pero tenemos toda la eternidad los que somos de Cristo. Amén. 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 Gloria a Dios. Y Apocalipsis 21:4, uno de mis favoritos. Apocalipsis 21:4. ¿Me dan unos 10 minutitos más, hermanos? Amén. Apocalipsis 21:4 dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¡Wow! ¿Qué día será, mis hermanos? Ni habrá más ni muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Pero mientras estamos aquí, estamos enfrentando y la muerte, y llanto, y dolor, y clamor, pero ¿cómo lo vencemos? Con la fe, porque sabemos si vivimos o morimos, de Él somos. Bendito sea el nombre del Señor. Somos de Él, mis hermanos. Por eso es muy importante estar preparados para morir, porque no sabemos en qué momento vamos a partir de este mundo. ¿De qué consiste ya esta etapa última de preparación para la muerte? Obviamente es tener comunión diaria con Dios. No permitir que tus limitaciones físicas te roban la plenitud de relación con Dios. Número 2, aquí es muy importante, confesión de los pecados. Cuando ya estás en edad avanzada o estás enfrentando a una enfermedad que amenaza a tu vida, te aconsejo mucho estar muy pendiente, confesar tus pecados. Todos los tenemos que hacer diario. Pero una persona que ya sabe que más allá, tiene que estar muy pendiente, limpiándose día tras día. Y si puedes, si pide una plática con pastor para que te ayude a pasar los días de tu vida y confesar tus pecados, hacer un paseo contigo a través de los años para ayudarte, limpiarte tal vez de algo que todavía no lo has hecho. ¿Sí me explico, hermanos? Reconciliación es muy importante. Si tú estás en la edad avanzada, si tú estás enfrentando una enfermedad que te está amenazando tu vida, tienes que buscar reconciliación con los que te has lastimado y con los que te han lastimado a ti. Los que te han lastimado, tienes que perdonarlos, liberar tu alma. Muchas personas están en la enfermedad y no pueden morir porque no quieren perdonar. Y sufren muchísimo por no perdonar y no pueden morir. Y Dios extiende la gracia llamándolos a perdón.
También, mis hermanos, si tus hijos te han lastimado, te han abandonado, lo que sea, perdónalos, porque al que se está preparando a enfrentar a la eternidad eres tú. Por eso es muy importante que te reconcilias, especialmente con tus hijos, con tus hermanos. Muchas veces de carne suceden ciertos pleitos y tienes que asegurar que estás salvo, que tu relación con Dios está bien. ¿Estamos bien aquí, hasta aquí? Muy bien. Cuando nosotros enfrentamos una enfermedad o ya estamos ante la muerte, tenemos que estar preparados que vamos a luchar diferentes sentimientos. Cuando llega una enfermedad, nosotros en principio negamos y decimos, ese no me puede estar pasando. ¿Alguna vez te has sentido así? Especialmente los que han enfrentado enfermedades en la familia o en su propia vida. Tú piensas, ese no me puede estar pasando y tú lo estás negando. Luego te agarra ira, te sientes mucho coraje y estás buscando un culpable. Piensas que dices, es doctor, es fulanito, es culpable, tal vez yo tengo culpa, especialmente cuando enfrentamos enfermedad de los hijos o de los padres o de los hermanos, tal vez es mi culpa y luchamos buscando. Luego empezamos a regatear con Dios. Dios, si tú haces eso, yo te daré esto. O si tú me sacas de esto, yo haré esto. Y empezamos a pasar esa etapa de como que en tianguis con Dios. Luego, cuando damos cuenta que de todos modos todo va hacia final, sentimos depresión, desesperación, perdemos interés de la vida. Pero es muy importante, hermanos, llegar al punto de aceptación, sabiendo que son cosas inevitables y decir, ya terminé mi carrera. Como dijo apóstol Pablo en su tiempo, ya terminé mi carrera, guardé mi fe, cumplí para lo que Dios me llamó y ahora se me está preparando la corona. Gloria a Dios. Y esa aceptación significa, mis hermanos, que sabemos dónde vamos. Sabemos que no somos de este mundo, aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo. Dilo conmigo, no soy de este mundo. No soy de este mundo. No me voy a amarrar a este mundo, a esa casita, a esa cama, a ese coche, porque no lo soy. Yo voy a ir y eso va a quedar y ni sé quién va a vivir allá. Ni sé quién lo va a manejar este coche. Por eso, mis hermanos, yo doy gracias a Dios por la vida que Él me permitió vivir, por la vida de los míos, los cuales pudimos gozar, los que enriquecieron a nuestra vida, nos dejaron legado y yo voy a seguir adelante para la gloria de Dios. Amén. Amén. Unos consejos, hermanos, de preparación práctica para la muerte. Ten tu biografía escrita, cortita biografía, para que sean claras todas las fechas, bien escritos todos los nombres. Cuando llega el momento de tu entierro, que tus hijos no van a tener que luchar cómo escribe tu segundo nombre, o cómo se escribe, o en qué fecha exacto, para que cuando se van a despedir de ti, que pueden leer tu biografía para los que se presentan. ¿Estamos bien hasta aquí? Escríbelo. Dale gracias a Dios por los años que te dio. Número 2, prepara unos teléfonos y direcciones de los familiares a quienes gustas que tus hijos o tus familiares avisan que ya te fuiste. ¿Sí me escuchas?
Para que tus hijos en el momento de shock, cuando ya te partiste, no tenga que buscar quién tiene teléfono de tío fulanito, quién tiene, dónde encuentro contactos de tía tal y tal. Prepáralo bien, agarra un cuadernito y prepara bien toda información. ¿A quién te gustaría que se avisa que tú ya te fuiste a la casa? ¿Estamos bien? Los veo espantados. Son cosas importantes de la vida. ¿Sí les sirven consejos? Bien. También, mis hermanos, si tienes algunos bienes, suma importancia, deja bien estipulado el testamento. ¿Para qué? Para proteger a tus hijos. Porque hay muchas familias que después de la partida de los padres dicen, no, es que mis hijitos son buenos. Ellos van a saber qué van a hacer con lo que yo dejo. Ajá. Hermanos, la práctica dice que a veces se comen vivos por un cuarto, por un coche, por lo que sea. Y dejan hablar toda la vida. Yo conozco personas que por la casa se dejan hablar y se hacen enemigos hasta la muerte, hermanos. Por eso protege a tus hijos. Deja información muy clara, documentada, oficialmente documentada, que tú quieres que pasa con lo que tú tienes. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Amas a tus hijos? Protégelos con bien preparada información. Siguiente, hermanos. Junta dinero para tu entierro. ¿Sí? Porque siempre viene como shock. Calcula y prepara. Los hijos tienen que saber dónde lo vas a tener ese dinero. Y tengan luego cómo accesarlo pero solamente para ese evento. Prepara la ropa para tu entierro, para que en momentos de shock no tengan tus hijos estar buscando, comprando, porque es muy doloroso. Es muy doloroso. Yo esta vez cuando estaba con mi mamá, ella sacó su bolsita. ¿Cómo duele, hermanos, a ver esto? En realidad duele mucho, pero son hechos que tienes que aceptar. Es inevitable. Y si vamos a estar negándolo, no va a pasar nada. Por eso tenemos que ser prudentes, que cuando tú vas a ir, que tus hijos no pasan sufrimientos innecesarios. ¿Sí me explico? Que allí tengas todo preparado y que los dejas estar en luto necesario, pero que no tengan que luchar por algo que tú podrías haberlo prevenido. ¿Sí me explico, hermanos? Luego es muy importante papeles. Deja papeles en orden. Si tienes errores en tu acta de nacimiento, en tu IFE, lo que sea, corrígelo desde ahorita. Porque sabes que van a tener que pasar tus hijos, ni quedar contigo ni enterarte. Porque cuando hay errores en los documentos, luego es un problema de hacer cosas en orden. Por eso, desde ahorita empieza a ver el orden, hermanos. Y prepárales una descripción. ¿Cómo te gustaría que sea tu entierro? ¿Dónde? ¿Qué canciones, qué alabanzas, himnos te gustaría que se canten? Porque eso va a ser día de celebración de tu vida. De que tú pasaste de la vida temporal a la vida eterna, al gozo de tu Señor. Por eso, mis hermanos, es tan importante estar sobrios y entender que nuestra vida es temporal.
No, y que no podemos ser amarrados a estos días. La palabra dice en 1 de Tesalonicenses 4:13. Primero vamos a ver Hechos 8:2. Hechos 8:2 dice: y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Lo lloraron. Y está bien llorar a la persona que se va, porque no la vas a ver hasta la eternidad. Está bien tener el tiempo de luto. Pero en 1 de Tesalonicenses 4:13 nos explica muy bien cómo debe de ser nuestro luto. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Entonces, sí, nosotros vamos a tener luto porque vamos a extrañar, pero no como los que no tenemos esperanza, porque el adiós que decimos es hasta la vista. Es hasta la vista, amén. Amén. Te veo en el reino de Dios y lo voy a hacer todo lo que puedo para alcanzarte a ti, para que me recibas allá junto con todos los santos en la gloria y en el gozo del Señor. El corazón llorado puede ser consolado. Lloran, bienaventurados los que lloran, porque van a ser consolados. Pero no como los que no tenemos esperanza, porque si vivimos o morimos, de Cristo somos.